Está con nosotros María Belén Cheirano, que es nutricionista de CONIN Santa Fe, y el padre Marcelo Blanche, que es de Cáritas Santa Fe. ¿Cómo les va? Buenas noches, Waldo, para toda la audiencia. Bueno, uno dice, esto que está en cifras se ve, lo han visto, es nuevo, ustedes anticipaban que iba a pasar. Quiero escucharlos. Nuevo no es. Yo digo, yo hace 25 años, ya como sacerdote, estuve en dos momentos acá en Santa Fe, en el barrio Centenario, hasta hace poco estaba en barrio Yapeyú. Y nuevo no es porque una realidad que se palpa. Bueno, creo que también los profesionales lo van palpando. Esa realidad de que los chicos sufren, digamos, estas crisis de una manera más dramática que los adultos. Y eso se ve, entiendo, en los comedores comunitarios, Los en los comedores comedores comunitarios, escolares. en las escuelas, en todo el sector oeste de la ciudad, junto a una parroquia, los curas de su momento, mediados del siglo XX, vieron la necesidad de educar a los chicos, ¿no? Entonces todo el cordón oeste de Santa Fe tiene escuelas parroquiales, desde Varadero Sarzotti hasta, bueno, donde yo estaba, ¿no? San Agustín, Yapeyú, El Abasto, ¿no? Y ahí vemos que... Nuestra Señora de América. Nuestra Señora de América también ahí, o sea, toda esa zona hay escuelas. Y en la escuela, bueno, soy hijo de docente, en la escuela uno ve que salta todo. Lo que el chico va viviendo en la casa, uno lo va experimentando en las escuelas, ¿no? Y en el último caso, bueno, que hablábamos con María Belén antes de entrar, en la escuela de Yapeyú, Seferino Namuncurá, que tiene más de 2000 alumnos, hay un dato nomás que nos decían esto a finales del año pasado, ¿no? Un dato es, ahí no hay comedores, pero sí la merienda. Y dice, padre, le decía a los docentes, ¿no? Padre, nunca vimos esto, cómo los chicos realmente necesitan esta merienda, porque a veces por ahí o dejaban el bizcocho o algo, pero ahora como que ven que la necesidad es realmente es real, ¿no? ¿Y qué sienten? Uno recuerda a la figura del padre Rodríguez, ¿no? Que con su renoleta iba recolectando el pan. Y ¿de esto cuánto hace que estamos hablando? Y el padre Rodríguez murió en el 92. Y la realidad pareciera que no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado, no. Por eso yo siempre valoro a estos sacerdotes que nos enseñaron desde la memoria de la gente que estuvo con ellos, ¿no? Y son muy recordados, bueno, Espinosa acá en Centenario, Gasparotto, Duso, bueno, allá es Rodríguez. Son personas que dedicaron y que, bueno, ellos veían que si no hacían algo ellos, no, muchas cosas iban a ir cayendo, ¿no? Entonces, bueno, ese apoyo integral que le dieron a los chicos, ¿no? La alimentación, que es tan importante, y la educación. Una alimentación temprana en la que siempre el doctor Albino dice es clave para el desarrollo cognitivo de los chicos. Totalmente, y bueno, un poco apoyando lo que decía el padre Marcelo, no es algo nuevo, creo que estas instituciones vienen un poco a complementar lo que es la alimentación de los niños, pero cada vez termina siendo insuficiente, principalmente pensado desde la calidad nutricional. Vemos, los niños muchas veces concurren a instituciones justamente para comer, pero después llegan a sus hogares y no hay alimentos o no hay alimentos de calidad, y ahí es donde también empiezan a ver las consecuencias, principalmente a nivel cognitivos, ya no son... faltan por ahí respecto a este estudio que ha largado UNICEF, donde dice que 1 millón de niños en Argentina saltean una comida, principalmente por falta de dinero, también un poco de educación, pero obviamente que va a influir, digamos, en la capacidad de aprender de esos niños, de crecimiento, ni hablar, se compensa muchas veces, el cuerpo Dios nos ha creado muy bien y ha hecho que podamos hacer las actividades diarias, pero no llegar a profundizar en muchas de estas cuestiones, como es, por ejemplo, la parte educativa. Entonces, todas estas consecuencias muchas veces no las vemos ahora, pero sí en un futuro. Y bueno, es muy importante porque también, hablando de esto de la calidad de la alimentación, lo que primero se saltea o primero se deja de consumir son las frutas, las verduras, las proteínas de alto valor biológico presentes en las carnes, en huevos.
eso cada vez vemos más, digamos, una gran realidad que bueno, que es justamente lo que va a alimentar nuestro cerebro. Ahora, en el caso suyo de nutricionista, María Belén, ¿cómo se enseña a la familia? Y pongo en la mamá quizás con un criterio machista, ¿no? Pero me parece que es la que más va a esas capacitaciones, es decir, cómo se suplen cuando no hay plata estos alimentos tan nutritivos como son la carne, el huevo. Bueno, hay que combinar y justamente es por ahí encontrar fuentes de otros tipos de alimentos más rendidores, cereales, pero cambiarlos por ahí por cereales integrales que contengan que tengan más fibra y esos minerales, esas vitaminas. También las legumbres, que empiezan en su momento, me acuerdo cuando era más chica se hablaba mucho de la soja como suplementación o que cambiaba la carne. No es así, pero sí, lo podemos combinar bien con otros alimentos, podemos generar un buen recurso y es una buena opción. También el huevo, por ejemplo, es un alimento que no termina de ser tan caro y muy alto en proteínas, de alto valor biológico. Yo creo que el tema es eso, es educar y uno como profesional justamente poder participar de estas instituciones que dan alimentos a los niños principalmente, en generar buena calidad nutricional. Uh-huh. Pero bueno, hay recursos, es muy difícil porque no hay educación muchas veces en relación a lo que es la alimentación. Y bueno, y también que el poco dinero con el que disponen lo puedan aprovechar en alimentos que sean justamente de calidad. Antes hablábamos con el padre Marcelo de esto de que se vive mucho el hoy, cuando tienen algo de dinero compran alimentos, pero bueno, por ahí no sé, no de la calidad nutricional que corresponde, entonces bueno, ahí creo que es con educación todo. Les pregunto a los dos, hace 2 o 3 programas atrás, ahora no recuerdo muy bien, estuvo aquí el ingeniero José Luis Ambrosino, ¿no? Y también representantes de otras organizaciones donde decían hay que asegurarle la comida. Y hoy está en cuestionamiento esto de el despectivo trato de los planeros o planes sociales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes cuando se tiran así estas cifras desde una casa acondicionada con las comidas aseguradas, hablando de planeros, de aquellos que no les gusta trabajar y que de la cultura del esfuerzo que algunos decían, no es cierto que no trabajen, porque para cubrir lo que le falta de la canasta alimentaria tienen que hacer algo, si no, no llegan. ¿Qué opinión tienen ustedes? Quiero escucharla. No, más allá de, bueno, los planes genera todo un cierto, así grieta, podríamos decir, entre los que están a favor o en contra, que los planes solo, para mí, no alcanzan, justamente por este acompañamiento que tiene que estar en la persona, porque no es solo darle de comer y con eso ya está todo satisfecha la persona, porque sería muy triste que una persona solo se realice comiendo. Está la cultura, la educación, el deporte, las expresiones artísticas, ¿no? Y ahora, si no tiene la panza llena, ¿puede pensar en cultura, en deporte? No, hay que empezar por eso, pero después darle continuidad, eso sí. Asegurarla lo básico que es la comida, pero después darle la oportunidad. También en los barrios, a mí me ha tocado estar ahí en los barrios, hay mucha conciencia solidaria, que eso también es muy interesante. Por eso el ayudarlos a descubrir que esa conciencia solidaria se puede expresar de muchas maneras. ¿Y en qué se expresa, por ejemplo? Uno tiene cultura de barrio, ¿no? Pero ¿en qué se expresa esa solidaridad? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que gracias a Dios es algo que continúa. Y en el barrio el año pasado, cuando yo todavía estaba en Yapeyú, con algunas personas dijimos, vamos a crear espacios deportivos. Ahí en la escuela Ceferino lo permite por el gran patio que tiene, ¿no? Y entonces convocamos a personas que entienden de deporte, de lo físico, también de lo nutricional, y nos decían, acá no es solo tirarle una pelota y que jueguen. Los chicos tienen que sí jugar, pero también asegúrense de que haya esto, ¿no? Frutas, cereales, hidratarse, porque eso también hace al desarrollo. Entonces ahí me abrió un poquito la mente, decir, qué importante que es esto integral de la persona, no quedarnos solo en una necesidad básica, sino que eso te permita llegar a otras instancias
de la persona, ¿no? María Belén. Sí, y bueno, el doctor Albino dice que podemos alimentar a una persona y con eso solamente no vamos a combatir la desnutrición, sino que también la parte emocional, la parte del desarrollo tiene que ser estimulada. También, digamos, si solamente pensamos en lo que es alimentos o en tener la panza llena, no va a ser suficiente porque volvemos un poquito a lo mismo, la calidad nutricional no va a ser, necesitamos, no nos podemos alimentar con un solo alimento, no podemos solamente comer pan. Obviamente que en épocas de crisis vamos a tener que seleccionar probablemente otros alimentos, pero también tiene que existir un poco esto de lo que es la estimulación y otras áreas. Y sí, considero que también hoy en día un plan social no cubre justamente todas estas áreas que nosotros creemos que es necesario para el desarrollo total de una persona y principalmente de los niños. La escuela y el comedor, ¿no? Son los reveladores de lo que pasa en las casas. Totalmente. Alguna vez alguien me dijo, si vos visitás esas casas, en algunos casos no hay mesas ni sillas porque no se come ahí. Y no. María Belén dice, sí. ¿Es así? Es así, digamos. Porque muchas veces parece que estas son cosas desconocidas, es decir, son casas que no tienen mesas ni sillas para comer, porque no se come ahí. Una vez, cuento una anécdota, nos habían donado una mesa y unas sillas y nosotros con mucha ilusión logramos, digamos, de que esta mesa llegue a la casa y cuando nos manda una foto, la mesa estaba afuera del ranchito porque solamente lo que entra es la cama y en esa cama se come, se pasa todo el día y nosotros ahí a veces uno dimensiona realmente o uno se pone a pensar, bueno, ¿y dónde comen? Y es todo en un mismo espacio donde convive mucha gente y justamente muchas veces no comen en sus casas, comen en comedores, que eso también es a veces una triste realidad. Ahora son para periodos de crisis, pueden servir, pero justamente hablábamos un poco antes también de esto de comer en familia y lo significativo que eso es, pero bueno, es una realidad, no hay una mesa en donde se siente a comer porque no hay espacio tampoco. Eso se multiplica, ¿no? En el cordón oeste y noroeste, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso se va viendo por lo menos los diálogos que tenemos con los sacerdotes, sobre todo de esa zona, o a veces los pedidos que hacen a Cáritas, desde lo más mínimo, ¿no? que exige una casa. Y ni hablar cuando ocurre una tragedia, porque a veces en esos barrios es muy peligroso el tema que se incendie algo, que una desconexión, un cable o lamentablemente algunas muertes accidentales porque o no estaba bien conectado un cable o algo y eso también es parte de esa realidad. Y en Cáritas me imagino hay más demanda, o me imagino mal. No, te imaginas bien. Sí, hay más demanda, sobre todo de alimentos. Vemos que algunos barrios que antes tenían ya más o menos definido, ahora como que se ha incrementado eso, por eso necesitamos el apoyo. Cáritas Nacional también brinda su apoyo, pero sí se ve una mayor necesidad de cuestiones básicas, porque a veces uno quisiera apuntar a otras cosas, claro. Pero el invierno todo lo que es el tema abrigos, ¿no? Entonces, se va notando, se va percibiendo eso. Uno piensa cómo se degrada, ¿no? Muchas veces hablamos y nos planteamos grandes objetivos, pero estas cuestiones parecen que no cambian y sobre todo que se focalizan siempre en los mismos lugares, ¿no? Sí. Sí, la brecha se hace cada vez un poquito más grande también entre estos hogares que hoy leía también un poco que ya la clase media ha dejado casi de existir, ya es cada vez menos la población que entra dentro de ese rango y bueno, eso es una realidad que vemos cotidianamente de cada vez más familias que antes podían llegar a tener algunos recursos, hoy en día ya necesitan también de otro tipo de ayuda y bueno, creo que es algo que se va multiplicando y que se va retrocediendo también en algunas cuestiones.
Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Osvaldo. Un saludo a la audiencia.